Bienvenidos y bienvenidas a esta escuela para líderes. En este curso estaremos estudiando el Evangelio de Marcos, un evangelio precioso que está cargado de una tremenda energía que será transmitida a la comunidad naciente de cristianos. En este curso perseguimos estudiar un poco acerca de cómo el Evangelio de Marcos conoce a Jesús y aprende a leer, cómo podemos aprender a leer este Evangelio. Vamos a comenzar con una pregunta fundamental. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces pensamos que un Evangelio es simplemente la biografía de Jesús. Y ciertamente lo es. Pero los Evangelios también nos hablan de la vida de Jesús, de sus palabras, de sus acciones, de sus encuentros, de sus milagros y sobre todo de su muerte y resurrección, que va a ser el núcleo, que va a ser el centro del Evangelio. Pero un Evangelio es más que una simple biografía. Es una buena noticia, es una proclamación de la fe, es memoria viva de Jesús, conservada y transmitida por la comunidad cristiana en la que nace. El Evangelio de Marcos comienza con esta frase: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo encontramos en el primer capítulo, en el primer versículo. Desde la primera frase, Marcos nos dice que Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de la buena noticia de Dios. Para leer bien el Evangelio de Marcos necesitamos conocer algo de su mundo. Los evangelios nacen en un proceso en el que comentan directamente lo que es la vida de Jesús, su predicación, sus gestos, sus palabras. Luego está la comunidad que recuerda estos eventos, que celebra y anuncia a Jesús después de la Pascua. Finalmente, esas tradiciones son puestas por escrito. Por eso cuando leemos al Evangelio de Marcos, no estamos leyendo un simple reporte histórico. Estamos frente a un testimonio de fe. Es un texto que recoge tradiciones sobre Jesús, pero las organiza con una intención clara: ayudarnos a descubrir quién es Jesús y qué significa para seguirlo. Tenemos un escritor llamado Aguirre que explica que los evangelios tienen una situación muy particular. Son textos muy queridos por la iglesia. Aunque parecen muy sencillos, tienen cierta complejidad. Pero cuando los estudiamos con atención, descubrimos que tienen profundidad literaria, histórica y teológica. También es importante recordar que los evangelios están formados por pequeñas unidades literarias que los expertos han denominado perícopas. Una perícopa es una pequeña escena o sección con un comienzo y un final. Por ejemplo, puede ser un milagro, o una escena de una parábola, o una escena de una controversia, o un llamado. Marcos une esas pequeñas escenas en bloques más grandes, donde comenta relatos acerca de situaciones particulares como parábolas, milagros, enseñanzas sobre el discipulado y finalmente el núcleo del Evangelio, que es la pasión de Cristo. Esto nos enseña algo importante. Marcos no organiza su Evangelio como una cronología de eventos, lo organiza como un camino espiritual y teológico. Leamos de nuevo el primer versículo de este Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay tres palabras importantes. Primero, esa frase, principio. Marcos no solo está diciendo aquí empieza un libro, está diciendo aquí comienza una nueva historia. Dios está actuando de una manera decisiva en la vida de Jesús. Segundo, la palabra evangelio, que significa buena noticia. En el mundo antiguo se podía usar esta palabra para anunciar una victoria o un acontecimiento importante entre los reyes, entre los poderosos. Pero Marcos dice que la verdadera buena noticia no viene del poder político, ni del imperio, ni de la fuerza humana. La buena noticia viene de Dios en Jesucristo. Aquí hay una fuerza espiritual y también una fuerza crítica. Decir que Jesús es el Evangelio
Es decir, que ninguna otra autoridad tiene la última palabra, sino lo que es esa palabra, esa voz de Dios sobre el humano. Tercero, esa frase preciosa, Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos da la respuesta desde el comienzo, pero los personajes del Evangelio tendrán que descubrirla poco a poco. Los discípulos no entienden de inmediato, la gente se asombra, las autoridades se incomodan y al final, a la cruz, un centurión romano dirá, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Eso está en Marcos capítulo 15, versículo 39. Marcos no está enseñando que para conocer a Jesús no basta solo como mirarlo como maestro, como taumaturgo o como milagrero. Hay que caminar con él. Y ese camino nos lleva hasta la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a leer el Evangelio de Marcos en este curso? Usaremos 3 pasos sencillos. Primero, estaremos leyendo detrás del texto. Nos preguntaremos qué estaba pasando. ¿Quién pudo recibir este mensaje? ¿Qué situación de vida, de fe o de crisis puede estar detrás del texto? Segundo, en el texto queremos mirar con atención qué personajes aparecen, qué hace Jesús, qué palabras dice, qué palabras se repiten, qué conflicto se presenta, qué sorpresa hay. Y tercero, necesitamos traer del texto a la vida, preguntarnos qué nos dice hoy este texto, cómo ilumina nuestra fe, nuestra comunidad, nuestros miedos y nuestra misión. Esta forma de leer evita 2 extremos. Por un lado, evita una lectura superficial que no toma en serio la historia y el contexto. Y por otro lado, evita una lectura tan académica que pierda esa fuerza espiritual del Evangelio. El estudio bíblico debe ayudarnos a pensar mejor, pero también a seguir mejor a Jesús. La idea principal de esta clase o de este estudio del Evangelio de Marcos es la buena noticia acerca de Jesús, sobre Jesús, nacida en la memoria de los creyentes de la iglesia, escrita para formar discípulos en medio de una vida real. Una pregunta para reflexionar en este primer video. ¿Estaremos leyendo el Evangelio correctamente? ¿Lo estamos leyendo solo para informarnos? ¿O estamos leyendo el Evangelio para dejarnos formar por Jesús? En la próxima clase estaremos estudiando el inicio del discipulado en Marcos. Estaremos estudiando el capítulo 1 y 2. Muchas bendiciones.